Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es la vocación de todo bautizado. El anuncio del Evangelio, de la buena noticia, el anuncio del amor de Dios a los hombres, el anuncio de la alegría. Somos enviados, vayan y anuncien el Evangelio. Por eso, esta fiesta instituida en las Galias en el siglo VI, la fiesta de San Pablo, con ocasión del traslado de algunas supuestas reliquias del apóstol, entró en el calendario romano solo hacia el siglo IX. Pablo, el apóstol de las gentes. Esta fiesta nos recuerda la aparición de Cristo a San Pablo en el camino de Damasco, narrada en 3 pasajes de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 1 al 30, en el capítulo 22, versículos 3 al 21, y en el capítulo 26, versículos 9 al 20. A esta sorpresiva y extraordinaria visión está vinculado el tránsito de una mentalidad de intransigente fanático de la ley de Moisés y acérrimo perseguidor de los cristianos, a infatigable apóstol de Jesucristo. Él, al recibir y desarrollar la intuición universalista del diácono Esteban, de cuya muerte fue testigo y casi cómplice, se transforma por eso en intrépido heraldo del Evangelio y en difusor incansable de esta buena nueva. Tal conversión ha de situarse en la base de muchos e importantes elementos de su doctrina, en particular del tema del poder de la gracia que opera de parte de Dios por medio de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Esta conversión es, por cierto, uno de los más importantes acontecimientos de la historia de la Iglesia, que a él le debe su arrojo misionero entre los paganos y la primera reflexión teológica global acerca del mensaje cristiano. En el día de hoy la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo. Por ser una fiesta tiene lo que se llama lecturas propias. El Evangelio está tomado de la conclusión canónica del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio originalmente terminaba en Marcos 16:8, pero en el siglo II después de Cristo se le agregó un compendio de relatos de aparición que corresponden a Marcos 16, versículos 9 al 20. Jesús resucitado se aparece a los 11 y después de amonestarlos y por su incredulidad y su obstinación, le da una orden misionera y evangelizadora. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Este es un mandato impresionante que los 11 y todos los discípulos y discípulas a través de la historia se han esforzado por cumplir. Jesús es la alegría del ser humano, es el tesoro más grande que debe ser compartido. Nosotros que hemos recibido el Evangelio no nos podemos quedar callados, no podemos guardar el mensaje de Jesús solo para nosotros. También tenemos que cumplir con la voluntad de Jesús. Vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes. Vayan y al que crea bautícenle. Vayan y en mi nombre expulsen el mal, expulsen al diablo. Vayan y utilicen un nuevo lenguaje. Vayan y sanen a los enfermos, ungiéndolos en mi nombre. Esto es lo que hizo Pedro, primero en Jerusalén, luego en Antioquía,
y por último en Roma. Esto es lo que hizo Pablo en toda Europa con sus 4 viajes misioneros. Desde que encontró a Jesús se convirtió de Saulo en Pablo y se transformó en apóstol de los gentiles, es decir, los paganos, testigo del Señor hasta su martirio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La iglesia en el año pasado ha tenido especialmente presente la figura de San Pablo. Es necesario resaltar la personalidad de quien nos ofrece día a día enseñanza tras enseñanza. Pablo es un converso en las ideas, no en el temperamento, en el modo de ser. Con ardor combatió a los cristianos, con el mismo ardor proclamará, siguiendo el mandato de Jesús, el Evangelio por todo el mundo, entonces conocido. Pero Pablo no es converso solo a nuevas ideas, es converso hacia una actitud polarmente distinta ante Jesús, ante su persona. De ser Jesús a quien tú persigues, a no ser yo, es Cristo quien vive en mí. Repito esta idea. De ser Jesús a quien Pablo perseguía, ahora, a no ser yo, es Cristo quien vive en mí, como él dirá. Sin ese entusiasmo por la figura de Jesús, no entenderíamos a Pablo, aunque conociéramos sus escritos. Y el relato de la conversión puede inducir a que el cambio se produjo en un momento y para siempre. Se olvida que el mismo Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que tras el episodio del camino de Damasco y algunos días en esa ciudad, pasó 3 años en Arabia antes de ir a Jerusalén y comenzar oficialmente su misión. La iluminación que recibió en el primer momento fue el inicio de un proceso de reflexión y oración que le llevarían al compromiso total con el Jesús que había perseguido. Sin duda que fue ilustrado detenidamente en el mandato del Maestro de ir al mundo entero a proclamar el Evangelio. Él será quien dé ese impulso universal al mundo entero, a la proclamación del Evangelio. Será el apóstol de los gentiles. El judío confeso y confesante proclamará la salvación al margen de la condición judía, también a los gentiles. Al terminar la semana de la unión de las iglesias que hemos estado orando, bien está que todos los que confesamos a Jesús como Señor y Salvador tengamos el espíritu amplio de Pablo y no nos cerremos en nuestras iglesias convirtiéndolas en una especie de sectas. Y en este año del jubileo, peregrinos de la esperanza, estamos llamados a llevar la esperanza, y el fundamento de nuestra esperanza es Jesucristo. Para tener esa amplitud de miras necesitamos tener el entusiasmo por el único Señor que tuvo Pablo. Entusiasmo reflexivo y orado es el que puede conseguir unidad entre las iglesias que se consideren cristianas. Pero lo que para los hombres sería imposible, todo es posible para Dios. Pablo, qué elección por parte de Cristo. Aparenta incongruencia, pero es puro amor y fidelidad de Dios que nos ama. ¿Cómo poder combinar en nuestra mente y en nuestro corazón conductas tan contrarias, actitudes tan dispares, posibilidades tan amplias y actuación tal de la gracia? Sin duda podemos aclamar y constatar que para Dios no hay nada imposible. Nos deja a todos perplejos y convencidos del amor fiel del todo Dios. Este relato y realidad es una puerta grande a la esperanza para todo hombre en cualquier modo y lugar. Esta irrupción de vida nueva nos enseña hasta qué punto hay posibilidad de salvación para todo hombre que sea fiel y veraz, sincero y entusiasta. No podemos dejar de ver y entender que Pablo era fiel a lo que conocía y en lo que había sido formado. Esta condición lo hizo poder girar. Le ha pasado a muchos. Cuando se conoce la ley fría y severa,
Cuando uno secunda de oídas y cree que eso externo a su corazón le dará la vida, todos sabemos o sabremos de la decepción del rigor duro, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha llamado y nos ha hecho vivir con Cristo. Esto es la clave, el encuentro, la llamada, la luz, la persona viva y verdadera que irrumpe en tu corazón y no necesitas más comprobaciones. Es Él. Estoy seguro y me siento amado por el mismo autor en persona, como yo y conmigo, que toma, o mejor dicho, que toma el pasado como proyectil hacia el futuro inmediato, que no se queda en lamentos ni golpes de pecho, sino que encausa toda su potencialidad para la llamada y el servicio, para la plenitud y la entrega. Nadie puede dudar de este encuentro en su modo, manera y circunstancia. Dios en Jesucristo pone el amor en función y se expande vigoroso y nos conduce a cada uno y a todos. Otro contraste, como luego tantos santos, el sufrimiento y la alegría de sufrir por Cristo, también concebible, pero real, y así comprenderemos que nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor nos hace escapar de la muerte. Aquí añadimos tantos, cercanos o no, para quienes deseamos esta experiencia y felicidad consiguiente. Y aquí crece nuestra experiencia de la fe que profesamos en un Dios rico en misericordia, que nos atrae y nos acoge en su corazón. Por ello, hablen de sus maravillas. Es la respuesta, es la reacción lógica y consecuente a tamaña acción del Señor en la vida de un hombre así tratado, lo inaudito, lo inimaginable, la transformación radical de la vida y la realidad extraordinaria, maravillosa. No queda otra, era la misión de evangelizador para la que el Señor llama, pero la que naturalmente sale de esta alma, el celo del testimonio experiencial de haber sido salvado y transformado, como el propio Pablo, que de perseguidor se convirtió en apóstol, el que de su experiencia saca la conclusión bendita de desear que junto a él otros ayuden a glorificar a Dios, que es grande y bueno con nosotros, y al que todo el mundo será insuficiente para bendecir la misericordia con nosotros y su fidelidad. Es posible. No es a Pablo solo, es fruto y efecto de la resurrección. Curiosamente es el camino para todos, porque la fuerza de la vida que transforma esta en el triunfo sobre la muerte que Jesús nos regala. Lo propio es haber tocado el suelo y el subsuelo de nuestra pobreza y miseria con nuestra ignorancia e insensatez. Jesús ha de transformarnos con su propia fuerza. Luego, la evangelización brotará espontánea. Nadie puede callar las maravillas que Dios ha realizado en él, porque la vida y el amor son difusivos por naturaleza, y si nos han atrapado es un regalo. Luego surgirá con la fuerza viva del manantial del corazón la necesidad de difundir, de proclamar al mundo entero e incluso de encontrarse y compartir con quien ha vivido ese encuentro y resultado deslumbrado y transformado, componiendo así la iglesia. Pero es necesario transcribir y transmitir ese encuentro, esa chispa, ese rayo, ceguera y derrumbe y en Pablo, ese golpe de gracia que usa de violencia sacudida y también acogida y arropo para comenzar a vivir al instante en servicio del perseguido que ahora es tu Salvador y su horizonte. Ya no es necesario volver a recoger bártulos como fragmentos, siempre y todo, adelante. Y nos fijamos en el relato precedente del Evangelio, el efecto de la resurrección. Una vez encontrados por Cristo, ya nada es esfuerzo, sino vida plena. Ya no hay ni llanto, ni muerte, ni dolor, pues ha llegado hasta ti el cielo y la tierra nuevos. Ya nada se pondrá adverso, pues en la resurrección hemos sido salvados todos, que cada cual tiene su tiempo y momento, cierto, pero cada uno se unirá a la iglesia para manifestar a Jesucristo.
Nunca te canses de seguir, nunca desesperes de buscar, nunca dejes de tener esperanza, de ponerte a buen recaudo y saber que el Señor, tu Dios, te tiene lugar y momento preparado, porque Él, tu verdad, tu vida, tu camino, cuando te tire, te saque de ti, serás el hombre más dichoso, harás el bien, entregarás la vida por Cristo y su Evangelio. Ya no habrá más lámpara ni luz que la del Cordero. Incluso el mal que hiciste por celo errado, por ignorancia, por dominio, se te volverá en gracia. Darás el 100 por 1 y tu medicina será tu mismo error. Seguimos a Cristo, por supuesto, pero Pablo es gran referencia de lo que supone ser encontrado para la salvación. Le ha ocurrido como a los discípulos que tocaron al resucitado y se sienten inundados de su amor. Y así tenemos nuestro encuentro. Así cada uno tenemos nuestro encuentro. Nuestro caballo, nuestro suelo y ceguera, nuestro Señor. ¿Me he convertido al Evangelio o todavía me falta? Testimonio al Señor Jesús en todos lados. He participado en misiones rurales o urbanas. He orado por la iglesia en sus necesidades. He ayudado a los más necesitados de mi comunidad, de mi barrio, de mi parroquia. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere pax et bonum.